Hola, saludos, sean todos bienvenidos a nuestro primer titulado La Guía de Testa. Mi nombre es Jenny Rita, soy la fundadora del proyecto Ateneo Asesor Académico y seré su anfitriona en el día de hoy. Como este será un stream totalmente gratis y grabado para las personas que no se puedan conectar en este preciso instante, para acceder al mismo en algún momento de terminar. Bueno, ustedes respecto pueden compartir el link de Steam a todos sus amigos, sus colegas y si creen que alguna persona le parezca de interés, aunque no sea ninguno de esos, pues también están en la de compartidos. Si no se suscriban a nuestro canal de Telegram, pues les quiero que lo hagan y por supuesto esa suscripción es totalmente gratis. No fácil, contenido de interés, si se encuentran pues en el proceso de elaboración de una tesis de grado o una tesis de maestría, de especialidad o de doctorado. Incluso son muchos consejos que sirven a la creación de artículos científicos y cualquier tipo de investigación científica. Dicho esto, como dice el título de nuestro stream, pues vamos a intentar resumir todo lo que un tesista o un investigador pues debe conocer a la hora de elaborar su tesis y su proyecto de investigación. Hemos organizado el stream de modo que pues se expongan las principales ideas que les traemos hoy. Y bueno, al finalizar, si alguien desea hacer alguna pregunta o someter alguna cuestión al debate, pues será bienvenido. Si no pudiste conectarte al momento en el que estábamos en vivo, pues no te preocupes, pues puedes dejarnos, por supuesto, tu comentario en el grupo del canal y te responderemos y, por supuesto, vas a tener acceso a la grabación de este stream
para que, bueno, puedan escucharlo o volver a escucharlo. Lamentablemente en el stream, por supuesto, no vamos a poder abordar con detalle cada cuestión de la metodología de la investigación, pues si no, este stream se convertiría en una conferencia de metodología y bueno, no queremos aburrir a nadie con los contenidos que esto lleva consigo. Y bueno, entonces, si me permiten, les voy a compartir la pantalla para que podamos, pues, iniciar el contenido de este stream. Igual, esta presentación estará disponible al final del stream, conjuntamente con la grabación del mismo, así que no hay problemas si desean, pues, revisarlo con posterioridad. Vamos allá. Ante todo, en el stream vamos a ver tres posibilidades para, por supuesto, entender todo el proceso de investigación de inicio a fin. Estas tres ideas que intentaremos abordar a lo largo del stream se pueden resumir en el análisis de los elementos esenciales sobre cómo nace una investigación y algunos conceptos básicos generales que son fundamentales para que un investigador pues lleve a cabo este proceso lo mejor posible. Vamos a intentar explicar cómo anticiparnos al futuro de la investigación, o sea, cómo vamos a lograr que esa investigación pues cobre forma y cobre vida. Y por último estaremos hablando de la presentación de los resultados de investigación. Vamos entonces a compartirles algunos consejos que creemos son importantes que se tengan en cuenta a la hora de defender o de dar lectura frente al tribunal o al comité evaluador sobre estas cuestiones que usted ha investigado. Ahora bien, ¿qué cosas son esenciales? Bueno, hay que dar respuesta a 4 preguntas fundamentales. La primera es ¿cómo iniciar una investigación? Y bueno, es importante saber la temática que uno va a investigar y esto es lo que más problemas nos genera a la hora de iniciar una investigación. Como dice Sam Pieri, uno de los estudiosos de la metodología de investigación, pues las investigaciones se originan de ideas. Ahora, ¿dónde obtener esas ideas? Sencillo, pues de experiencias individuales, de materiales escritos. Cuando nos referimos a materiales escritos, nos referimos a un libro, a un folleto, a una revista, a un periódico, a una tesis de cualquier nivel, ya sea de grado o de posgrado, a algún sitio online o quizás las redes sociales tan de moda en el día de hoy. Pueden también obtenerse esas experiencias de teorías, esas ideas partiendo de otras teorías, de descubrimientos que hayan sido producto de otras investigaciones, de observaciones de hechos, de creencias o incluso de presentimientos que tenga uno como investigador. Pero, estas fuentes mencionadas no siempre son directamente proporcionales con la calidad de las mismas para el mundo de la investigación. ¿Qué significa esto? Que no siempre que se nos ocurra una idea, esta es una idea lo suficientemente científica
para investigar. Ahora, ¿cómo surgen estas ideas de investigación? Bueno, pues una idea puede surgir cuando uno se congrega en un grupo, ya sea en un restaurante, en un hospital, en un banco, en una industria, en nuestro centro de trabajo, en nuestra casa, cuando vemos la televisión, por ejemplo, cuando vemos una película, cuando charlamos con otras personas o cuando simplemente recordamos algo que ya hemos vivido, alguna experiencia que hemos vivido. Pero a ver, lo que intento transmitirles es que las ideas para realizar una investigación se obtienen de cualquier fuente y pueden ser estas fuentes más o menos científicas. ¿Qué es lo importante? Que se nos ocurra una idea y que, por supuesto, esta idea nos llame la atención y nos haga cuestionarnos si es posible o no investigarlos. ¿Por qué digo esto? Porque hay momentos en que se nos ocurren algunas ideas y nos parecen que pueden ser una materia de investigación científica geniales. Sin embargo, cuando avanzamos en el proceso de investigación, la idea que pensamos no siempre cumple con todos los requisitos para que sea considerada científica. Entonces, ¿cómo saber si nuestra idea de investigación es científica? Pues hay que partir de cuando se nos ocurre la idea de investigación, solo tenemos ideas vagas sobre el tema que engloba esa idea. Y como ya les decía, lo más evidente es introducirse en el campo o en el área de conocimiento de la idea que se nos ha ocurrido. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues tendremos que buscar a personas especialistas en el tema o a investigadores del campo de esa idea, leer textos que traten directa o indirectamente esa idea que se nos ha ocurrido, ver videos relacionados con el tema de la idea que se nos ha ocurrido. Es decir, buscar información de cualquier fuente para saber si realmente nuestra idea merece ser investigada y merece ser tenida en cuenta por la comunidad científica como una investigación novedosa. Sencillamente, es lo que se conoce en metodología de la investigación científica como adentrarse en los antecedentes del tema de esa idea que se nos ha ocurrido como investigadores. Una vez que esto ocurra, se estará entonces en condiciones de precisar la idea de investigación. Fíjense, es importante, ya se nos ha ocurrido la idea, ya hemos intentado buscar información sobre la idea, de esta información hemos determinado ciertos antecedentes y entonces debería ser información suficiente para definir y limitar nuestra idea de investigación. Esta idea de investigación entonces ya debe estar tomando un matiz más científico y más productivo. Y también, ya cuando la tengamos más o menos formulada, pues debe promover, digamos que la intriga, alentarnos a seguir investigando, emocionarnos como investigadores, o sea, en el ámbito personal de que esta idea realmente vale la pena investigarse. Si eso sucede, pues vamos en buen camino, vamos por buen camino. No siempre es bueno el camino, siempre debemos profundizar un poco más, pero ese es el camino inicial hacia lo que será en el futuro una investigación. Un elemento esencial, por ejemplo, es que esta idea no tiene por qué ser nueva, pero sí tiene que ser novedosa. Lo nuevo y lo novedoso son cuestiones diferentes. O sea, nuestra propuesta debe lograr actualizar, modificar o adaptar un pensamiento previo, un planteamiento previo sobre la idea que se nos ha ocurrido. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos pudo haber ocurrido la idea, pero como mismo se nos ocurrió la idea de investigación a nosotros, quizás a otras personas también se les ha ocurrido, incluso antes que nosotros, y ya esas personas han investigado sobre nuestra idea y son las que nos vienen a dar los antecedentes
y son también las que nos limitan la manera en la que vamos nosotros a analizar y a investigar nuevamente sobre esta idea. Pero no se vale investigar por investigar o repetir lo que ya alguien ha dicho, sino que tenemos que ponerles nuestra impronta. Y es ahí donde viene lo novedoso de una idea científica que quizás estamos reciclando. Pero para nada significa que no podamos tener en nuestra investigación, se nos puede haber ocurrido una idea pues que ya no es nueva. Lo importante es que podamos pues elaborar una nueva teoría o solucionar un problema concreto o simplemente decir que la manera o los planteamientos de esta idea anteriormente investigada pues no deberían ser considerados de la misma forma en la actualidad y pues nos corresponde explicar por qué y ahí vendría pues entonces nuestra impronta. A mí me gusta decir que cuando nos enfrentamos a una idea de investigación y a una investigación, estamos en una relación de noviazgo. ¿Por qué? Porque a veces adoramos mucho la idea, estamos enamorados de la idea, emocionados con que vamos a hacer una investigación sobre un tema determinado, pero otras veces nos, digamos, odiamos la idea de investigación que se nos ocurrió porque nos encontramos con muchas barreras en el camino de la investigación. Pero definitivamente fue la idea que se nos ocurrió, fue la idea de investigación que decidimos y es la idea de investigación que debemos desarrollar. Como un noviazgo, así lo digo, unos días queremos mucho a nuestras parejas y otros días no los queremos tanto. Sin embargo, seguimos a su lado porque amor y odio dicen que son pues una moneda, los lados de una misma moneda. Ahora, hasta aquí ya sabemos que para investigar podemos obtener una idea desde cualquier fuente de investigación, o sea, desde cualquier fuente, que nos haga que se nos ocurra la idea, pero también debemos indagar inicialmente para saber si esa es una buena idea y vale la pena pues investigarla. Ahora, antes de continuar, es importante que tengamos en cuenta algunos conceptos básicos de la metodología de la investigación. Y fíjense, acá no me voy a poner a la metratranca de la metratranca, no es la idea. He intentado resumírselos lo más posible para que cuando avancemos en el stream de hoy, pues entiendan algunas de las cosas que vamos diciendo. En primer lugar, por supuesto, ¿qué cosa es una investigación? Bueno, van a encontrar disímiles definiciones sobre investigación, pero podemos decir en principio que la investigación es un proceso social que busca dar respuesta a problemas del conocimiento y bueno, estos problemas pueden surgir de la actitud reflexiva y crítica de los sujetos con relación a la praxis o a la teoría existente. ¿Qué significa? Sencillamente la investigación es un proceso normal que vamos a desarrollar los seres humanos derivado de nuestra curiosidad y la necesidad de obtener mayores conocimientos y por supuesto estos conocimientos deben ser aplicables no solo a la creación de nuevas teorías sino también a la práctica. Un segundo concepto que es importante tener en cuenta es el de ideas de investigación. Bueno, ideas de investigación no es nada más que la conceptualización que podemos basar en la reflexión que hace un investigador sobre algún aspecto de la realidad que le ha llamado la atención. Ya lo decíamos, vimos algo en una película y se nos ocurrió una idea de investigación. Es perfectamente posible. Y bueno, a través del análisis se plantea una problemática que cumple con determinadas características que bueno, que la hacen viable para que podamos pues elaborar un protocolo de investigación. ¿Qué significa esto? Bueno, se nos ha ocurrido la idea y se convierte en una idea de investigación pues precisamente cuando tiene determinados requisitos como por ejemplo la novedad y la cientificidad y bueno, a partir de ello podremos elaborar un marco teórico, un marco conceptual y una fundamentación teórica.
Otro de los conceptos importantes, bueno, acá, antes de continuar, las características de una idea de investigación, bueno, esta idea de investigación tiene que ser clara, debe ser también original, y cuando nos referimos a original, pues tenemos acá una relación con la otra característica de novedosa. También debe ser atractiva, ya lo decíamos, debe llamar la atención, debe ser de interés social, y esta es una característica fundamental que le otorga cientificidad, ¿no? Porque ¿de qué vale que estudiemos algo o investiguemos algo si realmente luego no tiene aplicación en la sociedad? Somos seres sociales. Y bueno, también importante, muy importante, al menos en principio, debe ser del agrado para el investigador. Y digo en principio porque lo que les comentaba de que a veces odiamos la idea de investigación, pero en definitiva es nuestra idea de investigación. Ya lo sabemos, las ideas de investigación son el punto de partida de toda investigación que vayamos a hacer, porque sin idea, obviamente, podemos declarar que no hay investigación, y sin investigación, pues no hay conocimiento, y en definitiva, no hay ciencia. Otro de los conceptos muy importantes es precisamente el de marco teórico de la investigación. De hecho, en muchos países de Latinoamérica, como parte del informe de tesis o del informe final o del informe de investigación, pues hay que dedicar un espacio a lo que se denomina marco teórico de la investigación. ¿Y qué cosa es, en definitiva, el marco teórico de la investigación? Sencillamente es la descripción de los elementos teóricos que vamos a plantear, definidos por diversos autores, y bueno, esto le va a permitir al investigador pues fundamentar su proceso de investigación. Esto resulta muy sencillo cuando la idea que tenemos ya ha sido investigada por otras personas. No resulta tan sencillo cuando la idea que se nos ha ocurrido realmente es muy novedosa. Y cuando digo muy novedosa, no es que ya haya alguien que haya investigado sobre eso, sino que realmente sea una idea que nunca nadie haya investigado, al menos desde la rama desde la que intentaremos investigarla nosotros. Y aquí, entonces, el investigador debe hacer un trabajo profundo para encontrar esos elementos teóricos en otras bibliografías que no sean directamente relacionadas con nuestra materia de especialidad. Incluso, como dice Umberto Eco en su libro de cómo hacer una tesis, hay momentos en los que vamos a ser capaces de encontrar un elemento teórico o una fundamentación teórica para una idea que intentamos defender en nuestra tesis, en donde menos podamos creerlo, en el momento que menos nos imaginemos. Por eso, cuando uno está haciendo una investigación, debe estar atento a todo lo que le rodea y leer todo, absolutamente todo lo que crea o pueda tener una relación lejana con esa idea de investigación. Ahora bien, este marco teórico tiene dos aspectos diferentes. En primer lugar, permite ubicar el tema objeto de investigación dentro de un conjunto de teorías existentes, con el propósito, por supuesto, de precisar a qué corriente de pensamiento podemos inscribirla, o sea, en qué corriente de pensamientos podemos inscribirla, en qué medida puede o no significar algo nuevo o puede significar algo complementario, y también nos permite elaborar una descripción detallada de cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente utilizados por nosotros en el proceso de investigación. El marco teórico no es otra cosa que todas las ideas, todos los argumentos, todos los fundamentos que otras personas han emitido acerca de nuestra idea de investigación.
Y aplicando uno de los métodos de investigación, pues nosotros podemos llegar a conclusiones y exponer, llegar a conclusiones determinando cuáles son las semejanzas y cuáles son las diferencias, y por supuesto nos permite emitir un criterio propio, y la emisión de este criterio propio forma parte de la novedad de nuestra investigación. Recuerden, no importa, no es solo investigar lo que otros dijeron y parafrasearlo en nuestro informe de investigación, sino llegar a conclusiones a partir de lo que otras personas ya dijeron. Y eso es muy importante, porque a veces lo que se hace es que se copia y se pega lo que dijo tal autor o más cual autor, pero no se emite un criterio propio, no se muestra en el informe de investigación un análisis de nuestras propias ideas, de nuestros propios argumentos, de nuestras premisas, en función de lo que ya alguien escribió. Y eso es uno de los errores mayores que se encuentran en las tesis de hoy día. Por eso es muy importante tener en cuenta el marco teórico. El marco teórico también nos permite de alguna manera sistematizar los autores, los más importantes, y en un momento cuando se sistematizan los autores, pues usted sabe de qué país, a qué país, qué corriente influyó en diferentes países, en el ámbito regional, cuál es la idea que más se manifestó, y todas esas son pequeñas conclusiones que podemos incluir en nuestro informe de investigación. Bueno, y por supuesto también este marco teórico no solo presenta postulados según autores e investigadores que hacen referencia a un problema sobre nuestra idea, sino que nos permite, ya les decía, obtener una visión completa de las formulaciones teóricas sobre las cuales se ha hecho y se puede fundamentar el conocimiento científico propuesto en las fases de observación, descripción y explicación. En definitiva, para no continuar pues extendiéndonos en cuanto al marco teórico de la investigación, pues este marco teórico supone la identificación de fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se podrá investigar y por supuesto nos ayuda a diseñar la investigación que queremos a partir de la idea que se nos ha ocurrido. El otro de los conceptos fundamentales es el de mapa conceptual de la investigación. Fíjense, parecen lo mismo, pero no son iguales. El marco teórico, se refiere a las teorías y a las ideas esgrimidas por otros autores, y el marco conceptual se refiere a la descripción de los conceptos que están involucrados en las variables de investigación. En posteriores en nuestro canal vamos a estar hablando un poco de cuáles son las variables de investigación y algunas ideas alrededor de ello, pero es importante que se entienda que en el marco conceptual, pues tenemos la oportunidad de ir identificando cuáles son esos conceptos que se nos van a convertir en variables a la hora de realizar nuestra investigación. No se trata, fíjense, solo de concretar cuál es la posible definición de un concepto determinado, sino también que deben referirse a cuáles son los distintos enfoques que tienen los autores sobre la descripción de estos conceptos, o sea, sobre estos conceptos. Y aquí entonces hay pues una relación entre el marco teórico y el marco conceptual. Ya decíamos, recuerden, marco teórico, teorías e ideas, y el marco conceptual, conceptos. Pero en el momento en el que definamos conceptos, pues esa definición podemos hacerla viendo las ideas que esgrime cada autor, y haremos exactamente lo mismo que debíamos hacer con el marco teórico. No solo es sistematizar las definiciones que dan otros autores, sino que eso nos va a permitir crear nuestra propia definición. Y esta definición que creemos, nuevamente, otorga novedad y cientificidad a nuestro trabajo. Repito la idea
y perdonen que lo haga, pero es muy importante, más allá de que necesitamos sistematizar ideas que otras personas ya han defendido, siempre, siempre, siempre en nuestro informe de investigación debemos, ante todo, referir que esas ideas no son nuestras, con el aparato crítico, pero muy, muy, muy importante, tenemos que esgrimir nuestros propios criterios, explicar nuestras propias definiciones, dedicar un espacio a nuestras ideas, porque en definitiva de eso se trata nuestra investigación, de exponer lo que nosotros creemos sobre una idea determinada, más allá de que hayan cientos o miles de personas que ya hayan hablado sobre el mismo tema. Ahora, importante, la función del marco conceptual, ya lo decíamos, definir términos, digamos, desde el punto de vista técnico, para evitar que se puedan malinterpretar algunos de estos términos. También, por supuesto, identificar el contenido de esos términos y, como ya lo decía, pues hacer énfasis en quiénes son los autores de estas definiciones. Otro de los términos otro de los conceptos, muy importante antes de continuar es el de diseño metodológico. Este término quizás no es totalmente conocido en toda Latinoamérica, pero al menos en Cuba nosotros sí lo utilizamos y yo creo que pues sería interesante, por supuesto, traerlo a nuestro stream, donde no solo tenemos integrantes de Cuba, o sea, suscriptores de Cuba, sino de varios países de Latinoamérica. A ver, el diseño metodológico no es más, digamos que de alguna manera, la concreción de lo que podemos considerar el marco teórico y el marco conceptual. ¿Qué pasa? Que ya el diseño metodológico viene a ser como el esqueleto o la estructura de lo que posteriormente será nuestra investigación. Es por eso que yo lo defino como un plan general que organiza cómo se va a llevar a cabo la investigación y bueno, que define cuáles son las variables a utilizar, cuáles serán nuestras tareas de investigación. Sobre todo este término tareas de investigación se utiliza en la metodología de investigación en la pedagogía. También vamos a definir cuál es el problema de investigación o la problemática de investigación, depende. También vamos a definir la o las hipótesis, los métodos de investigación. Vamos a identificar acá también las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar, si los vamos a utilizar. No en todas las investigaciones pues hay que utilizar una técnica determinada o un instrumento para llevar a cabo nuestros objetivos. Y bueno, también acá se van a definir objetivos, ya sea general o específicos. Eso es sencillamente el diseño metodológico. Ya les decía, es la estructura, digamos, que es el plan para guiarnos y en función de eso ser coherentes en lo que vayamos a investigar y también, por supuesto, en lo que luego vayamos a reflejar en nuestro informe de investigación. Por último, otro concepto que lo he visto también en bibliografías latinoamericanas, aunque haciendo alusión al marco teórico, a mí me gusta separarlo porque creo que el marco teórico es, digamos que un elemento previo cuando en el inicio de la investigación, y ya la fundamentación teórica tiene que ver un poco más con, digamos, la elaboración del informe de investigación. Es por eso que yo acá lo defino como la articulación argumentada y reflexiva de los marcos teórico y conceptual de una investigación. No hay que volverse loco, estos son sencillamente conceptos genéricos que creo que eran importantes como punto de partida para lograr entender algunos de los detalles que vamos a ir abordando a continuación. Entonces, hasta acá ya tenemos una idea, valga la redundancia, de que para iniciar una investigación se nos puede ocurrir la idea
desde cualquier momento, en cualquier momento, viendo cualquier cosa, leyendo cualquier cosa, no importa, que entonces debemos dar forma a esa idea y que por supuesto hay que tener en cuenta pues el marco teórico, el marco conceptual, el diseño metodológico para que toda esta idea que se nos ha ocurrido pues ya vaya tomando forma como investigación científica, que en definitiva es lo que queremos. Ahora bien, vamos a anticiparnos un poco al futuro y ese sería como que el segundo paso en este proceso de investigación. Y bueno, acá 3 consejos fundamentales. Primero, no hay que investigar alguna cuestión que ya haya sido estudiada a fondo de la misma manera. ¿Qué significa lo que les decía? La novedad. Se nos puede ocurrir una idea, pero es importante que le pongamos una gotita de novedad para que realmente sea aceptada nuestra investigación por el comité evaluador. En segundo lugar, hay que estructurar formalmente la idea de investigación y para realizar esa estructuración formal, pues nos sirven los conceptos de marco teórico y marco conceptual y por supuesto el de diseño metodológico. Y un tercer consejo es precisamente que hay que seleccionar cuál es la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación. Muy importante seleccionar cuál es la perspectiva desde la cual vamos a abordar nuestra idea de investigación. Ahora, ¿cómo lograrás que tu idea tome forma de tesis o de investigación? Este es un primer elemento fundamental. Y acá vamos a ver varias cosas. Lo primero es ampliar la búsqueda de la bibliografía. Una vez que ya la idea de investigación esté definida, pues corresponde llenar de contenido los marcos teóricos y conceptuales. Y la única manera que existe para hacerlo es buscando bibliografía. Aquí entonces les sugiero que lean el post que tenemos acá en el canal sobre las fichas y sobre las normas de citación bibliográfica. Esto les ayudará a organizar toda la información desde el principio y bueno, les facilitará el trabajo a la hora de redactar el informe de investigación y la bibliografía. Muy importante porque lo dejamos para el final. Cuando viene a ver, tenemos 20 hojas de bibliografía, 20 hojas que tenemos que convertir al formato de citación que nos exija nuestra universidad. Y ahí se complica la cosa. Se puede pasar 1, 2, 3 días seguidos, digamos 48, 72 horas pegados haciendo eso porque realmente es bastante complejo. Es por eso que se van a encontrar por ahí muchas personas que se dedican a hacer estas cuestiones de la bibliografía. Los editores también en muchas ocasiones simplemente se dedican a la edición y dejan este trabajo para otras personas porque es un trabajo realmente muy engorroso y es por eso que yo les digo, les aconsejo que lo vayan haciendo desde el principio. Si no, pues entonces nos pueden contactar y nosotros nos encargamos de hacer todo el tema de la bibliografía. Ahora, mientras van haciendo la búsqueda bibliográfica, pues también toca ir planteándose un diseño metodológico. Recuerden, el diseño metodológico era ese plan donde ya íbamos pues concibiendo variables, donde íbamos concibiendo problemáticas, posibles soluciones, objetivos, tareas, en fin. Ahora, este diseño que ustedes piensen inicialmente nunca jamás será el diseño definitivo, porque a medida que uno va investigando, pues aparecen más variables, aparecen más aristas de investigación, aparecen cosas que nunca pensamos que iban a aparecer y que nos hacen pues modificar para otorgarle novedad a la investigación, nos hacen modificar ese diseño de investigación. Por tanto, el diseño de investigación pues se va a ir moldeando hasta alcanzar todos los objetivos que deseamos.
Al finalizar la búsqueda bibliográfica, pues entonces llega el momento de redactar la fundamentación teórica. Recuerden, la fundamentación teórica era ya la articulación ordenada de los marcos teóricos y conceptuales. Y bueno, ya en este momento se deben haber definido las variables con el diseño de investigación, debe haberse completado o casi completado el marco teórico y el marco conceptual. Y por supuesto, ya se debe tener pensado o escrito ya la estructura inicial para la realización del informe de investigación. Ojo, es importante, a veces esta fundamentación teórica, si bien estructurada, puede servirles de materia prima, me gusta decirlo así, de materia prima para redactar la introducción del informe de investigación. ¿Por qué digo materia prima? Porque, por ejemplo, en el caso de Cuba, cuando usted redacta la fundamentación teórica, usted también ahí incluye el diseño metodológico y eso es suficiente con 2 o 3 detalles para tener la introducción de la tesis de la que se trate, dígase grado o posgrado. Pero en otros países de Latinoamérica esto es un acápite aparte. Sin embargo, las ideas que podamos ir articulando en esa fundamentación teórica sirven para introducir la temática. No importa cómo, pero sirve para introducir la temática en cuestión. Ahora, hay un elemento también importante. ¿Cuánto te costará hacer una investigación? Bueno, en primer lugar, no nos podemos asustar. Dependiendo del tipo de investigación, pues vamos a tener que erogar más o menos parte de nuestro patrimonio. Acá me refiero a que, por ejemplo, vamos a tener que pagar alguna suscripción a algún sitio web para obtener una bibliografía determinada, o comprar un libro, o pagar una suscripción a una biblioteca, o pagar o invertir en algún elemento que nos servirá para llevar a cabo un experimento social o un experimento científico. Ahora, es muy importante, si para investigar vas a requerir digamos que de grandes inversiones, pues mi consejo es que busques un patrocinador que puede ser alguien de tu familia o alguna amistad o alguien que esté interesado en el tema que investigas, o generalmente puedes buscar una universidad o alguna institución pública o privada que cuando le presentes este proyecto de investigación, pues lo logres convencer y decidan invertir en continuar realizando esta investigación. Por eso, acá es muy importante que en el momento en el que ya empecemos a pensar en serio en terminar la investigación, pues tengamos ya predefinidos los elementos que hemos venido hablando hasta este momento. Y bueno, me gusta resumir entonces que el costo real para nosotros no es solo dinerario, sino que lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva dedicación a hacer una tesis. Repito la idea, es como un noviazgo. Vamos a tener que luchar y dedicarle tiempo y dedicación a ese noviazgo para que pueda tener un final feliz. En este caso, la tesis y el final feliz, el noviazgo no tanto. Por eso también es muy importante elegir correctamente el tema y elegir bien quién va a ser tu asesor de tesis o quién dirigirá tu proceso de investigación. Esto también es un elemento fundamental. A veces, como estudiantes, tenemos excelentes ideas, pero no tenemos una buena dirección y pues el camino se nos coloca un poco difícil. Por eso siempre digo que es muy importante también quién asesora, quién dirige el proceso de investigación. Bueno, y aquí si me permiten, pues voy a hacer una pequeña publicidad de nuestra empresa. Nosotros realizamos asesorías especializadas online por un costo muy asequible. Incluso tenemos bonificaciones para los estudiantes y bueno, también tenemos nuestros servicios gratuitos en el blog donde posteamos contenido de interés para los tesistas, donde pueden dejar sus comentarios y nosotros responderemos. Y bueno, también está el canal de Telegram que pueden, por supuesto, también
comentar en el grupo que tenemos creado y preguntar sus dudas. De todos modos, acá yo también les voy a dejar pues los links de contactos a nuestras redes sociales para que ustedes pues tomen la decisión que crean más pertinente, por supuesto. Bueno, ahora, ¿cuál será entonces el siguiente paso? El siguiente paso pues es el de poner en marcha los métodos de investigación, las técnicas e instrumentos que hayamos determinado y definido en nuestra estrategia investigativa. Y bueno, en este sentido, pues hablaremos un poquito más sobre los métodos de investigación y las técnicas de investigación en publicaciones de nuestro blog a posteriori y también en publicaciones acá en nuestro canal de Telegram. ¿Qué queda una vez que ya aplicamos, pues comenzamos a aplicar los métodos, técnicas e instrumentos de investigación? Sería recolectar y analizar los datos. Si usted aplicó una encuesta, pues entonces tiene que validar los datos de esa encuesta, crear un informe sobre los datos de esa encuesta. Generalmente, cuando uno aplica un instrumento de este tipo, pues debe dedicar dentro del informe de investigación un acápite dedicado a explicar la técnica y el instrumento que aplicó, para explicar cuáles son los resultados de los datos, qué significan esos datos recogidos, o sea, qué interpretación desde el punto de vista de nuestra idea de investigación representan esos datos que hemos recolectado. O sea, es muy importante. Además, las técnicas e instrumentos de investigación tienen su propia metodología, tienen sus propios fines, tienen sus propias características y esto es un detalle muy importante. Deberíamos buscar a personas especializadas que hayan aplicado previamente este tipo de instrumentos, consultar con nuestro asesor para que el instrumento realmente sea útil y, por supuesto, los resultados que arroje sean resultados que realmente tributen a los objetivos de nuestra investigación. Finalmente, por supuesto, nos queda pues redactar el informe o el reporte de investigación, es decir, redactar la tesis, dándole ya la forma que nos exige nuestra universidad, teniendo en cuenta el orden que nos exige nuestra universidad, el contenido, por supuesto, respetando la coherencia con el diseño de investigación que nosotros definimos y la estructura también que nosotros de alguna manera fuimos pensando y que en función de eso proyectamos ya nuestros métodos de investigación. Esto es bastante, digamos que complejo, pero con un poquito de dedicación se logra. Ahora, de manera general, los informes de investigación tienen una estructura que se asemeja a lo que les voy a comentar en este instante. ¿Por qué les digo que generalmente? Porque no todas las universidades exigen la misma estructura. Unas lo exigen tal cual como los voy a comentar, otras no, pero en general las tesis deben tener una presentación. La presentación debe incluir pues los datos generales, ya sea de la tesis, del investigador y del asesor o director de tesis, de la universidad también en la que se presenta. Debe tener un resumen, debe tener un índice, muy importante que las páginas del índice coincidan realmente con las páginas del cuerpo de la tesis. Debe tener una introducción, muy importante. La introducción no son 3 líneas ni un párrafo, la introducción es algo más coherente, algo más fundamentado. Por eso les decía que la fundamentación teórica quizás nos sirve de materia prima para la introducción. También las tesis deben tener un capitulado. En este sentido, no vale con que usted identifique 15 capítulos y cada capítulo tenga pues 2, 3 cuartillas. Eso no está bien. Los capítulos tienen que ver directamente con los objetivos de investigación que usted se trazó, con los objetivos específicos y deben tener, o sea, no hay establecido internacionalmente un mínimo, pero
un capítulo con un solo acápite realmente no es un capítulo con todas sus propiedades. Al menos a mí no me gusta hacerlo así. Como mínimo 3 subacápites dentro del capítulo serían suficientes para justificar ese capítulo. También, como parte de la estructura, estaremos teniendo conclusiones. Las conclusiones pueden ser parciales, o sea, a medida que vayamos terminando cada capítulo, o pueden ser finales solamente. Ya eso lo determinan los requisitos formales de cada universidad. También se pueden o no incluir recomendaciones. Repito, depende de los elementos formales de cada institución. Se pueden o no incluir los anexos y, muy importante, la bibliografía. Recuerden, la bibliografía tiene un orden alfabético, podemos dividirlo entre textos, páginas o sitios online, disposiciones jurídicas, ya sean nacionales o foráneas, etc. Uno puede hacer la división interna de la bibliografía como lo desee, pero siempre manteniendo el orden alfabético o el orden de jerarquía en el caso de las normas jurídicas. Y bueno, por último, en el tema de la bibliografía, una buena tesis no tiene menos de 50 entradas bibliográficas. Todas las tesis, empezando por las tesis de grado, deben tener como mínimo, a mi consideración, más de 50 entradas bibliográficas, 50 entradas bibliográficas reales. 50 entradas bibliográficas entre las que se encuentren entradas bibliográficas clásicas, entradas bibliográficas científicas, entradas bibliográficas nuevas de los últimos 5 años. Si se cumplen estas reglas, yo pienso que no debe haber ningún problema a la hora de la evaluación del informe final. Bueno, una vez que ya el informe de investigación esté listo, en una primera versión al menos, porque es importante al menos tener una primera versión, hay que revisarlo y hay que hacer lo que se conoce como el análisis de coherencia. ¿Qué significa este análisis de coherencia? Básicamente es verificar que lo que tenemos escrito, en el orden que lo tenemos escrito, se corresponde con lo que definimos en nuestro diseño metodológico y en nuestro marco conceptual y en nuestro marco teórico. Es decir, que haya una coherencia entre lo que definimos teórica, conceptual, estructural y metodológicamente con lo que tenemos escrito hasta ese momento. Por supuesto, en este paso es importante que nos ayude nuestro asesor de tesis, un amigo, un conocido, alguien que conozca sobre el tema, que nos puede pues revisar lo que tenemos escrito y pues que nos haga las acotaciones pertinentes. Sobre este tema del análisis de coherencia también vamos a hablar en las publicaciones futuras del blog con más detalle para que tengan una idea, por supuesto, de cómo hacerlo ustedes mismos. Entonces, hasta aquí ya sabemos que necesitamos una idea para investigar, que esa idea tenemos que convertirla en científica y que para eso hay que buscar bibliografía, información, que hay que definir un camino formal y metodológicamente. Y bueno, cuando ya tengamos todo eso, pues pasamos a elaborar un informe de investigación coherente con todo el camino que hemos trazado. Pero queda algo más por hacer. La investigación y el proceso de investigación no terminan acá, sino que quedan quizás que llegue el día más querido por todos, pero que también nos genera un terror profundo si eres de los que tiene, digamos que, temor a hablar en público. Y me refiero al día de la presentación o de la defensa de la tesis y del proyecto de investigación. Para ello, varios consejos. El primer consejo que me gusta siempre decir a los estudiantes es que hay que preparar nuestro discurso con anticipación y practicarlo hasta el cansancio.
antes de que llegue el día de la defensa. No se trata de aprenderse un script de memoria, de aprenderse un guión, sino de dominar el contenido investigado. Es muy importante. La investigación la escribimos nosotros, la desarrollamos nosotros, todo lo hicimos nosotros, pero tenemos que lograr demostrar que realmente todo eso fue hecho solo por nosotros. Y es muy importante, pues por supuesto, organizar cómo vas a demostrar que tienes ese dominio. En el momento de la presentación, ya no es tanto demostrar que la investigación es válida, sino demostrar que uno tiene habilidades para que todo el resto del auditorio piense que realmente esa investigación tiene que ser válida. Se trata de venderles, por decirlo de alguna manera, se trata de vender un producto o un servicio al tribunal evaluador, haciéndoles saber que nosotros en ese instante somos los únicos que sabemos más que ellos sobre ese tema. En esencia, demostrar dominio. Y eso es fundamental. Una sugerencia imprescindible, al menos en mi opinión, es que pueden elaborar tarjetas o pueden elaborar una presentación electrónica para guiarte y para guiar al auditorio. Cuando me refiero a auditorio, me refiero solo al comité evaluador y ahora vamos a hablar de eso. Sobre este tipo de presentaciones igual vamos a hablar a posteriori. Acá no nos da pues como que tiempo para entrar en detalles, pero lo que sí quiero que quede claro es que esta presentación no es para nada llenar las diapositivas de contenido de la tesis, sino que debe ser una presentación para guiarse con ideas claves que nos hagan organizar nuestro discurso, que nos permitan organizar nuestro discurso. Y bueno, es importante identificar bien los colores que vamos a usar, la letra que vamos a utilizar, etc. Ahora bien, en el local, cuando lleguemos al espacio donde vamos a hacer nuestra defensa, yo les sugiero que lleguen un tiempo antes para que organicen todo, para que chequen que la presentación, si la tienen, se proyecta correctamente y que en definitiva el tribunal evaluador pueda verla sin problemas. Y lo que les decía, es muy importante que en las defensas o en las lecturas de tesis, por mucho público que haya, por muchos familiares, amigos, pareja que tengamos en el público, nunca jamás debemos mirarlos. Ese momento es para exponer las ideas única y exclusivamente a los miembros del tribunal evaluador. De eso se trata. Ese día es solo para tener un intercambio con el tribunal evaluador. Ahora, en todo momento, también se debe ser cortés, se debe ser educado y se debe ser humilde con el tribunal evaluador. Siempre se le debe agradecer cuando nos hacen alguna pregunta. Podemos iniciar respondiendo: estimado miembro del comité evaluador, agradezco su pregunta, realmente me hace pensar nuevamente las ideas que he planteado en mi tesis, cosas así. Siempre agradecer, comportarse muy humilde a pesar de que somos, recuerden, en ese momento los que más sabemos del tema que estamos investigando, pero hay que ser muy cortés y muy educado. Eso nos hará ganar varios puntos frente al tribunal evaluador. Otros consejos que ya creo que pueden ser como que consejos finales. La locución de defensa o de lectura de la tesis deben iniciarlas ustedes. Bueno, generalmente el tribunal evaluador hace las presentaciones genéricas, luego se les explica cómo es el proceso, cómo será todo el proceso, y a posteriori pues usted inicia su defensa o su lectura. Yo aconsejo que esta lectura se inicie saludando genéricamente y por supuesto leyendo los datos generales de la investigación en caso de que no hayan sido leídos previamente por el tribunal.
En caso de que sí hayan sido leídos, pues igual se inicia con un saludo y se solicita con mucho respeto al tribunal que le permita a usted pues omitir esos datos generales porque ya han sido mencionados con anterioridad. Cuando me refiero a los datos generales de la tesis, me refiero, por ejemplo, a los que aparecen en la presentación del trabajo, dígase el título de la tesis, el autor, el director de tesis, etc. Bueno, a continuación usted debería ir introduciendo la temática de forma general. Básicamente yo siempre sugiero que se siga el orden de la introducción. Esto puede variar, por supuesto, dependiendo de los requisitos formales que exija cada universidad, pero a veces si tenemos pues una fundamentación teórica en la introducción, pues la fundamentación teórica de alguna manera nos va resumiendo todos los puntos que son tratados de manera amplia en el informe de investigación. ¿Por qué lo digo? Y esta es una idea de utilizar la introducción, porque generalmente el tiempo que nos otorga el tribunal evaluador para realizar la defensa de nuestras ideas y emitir nuestros criterios nunca es suficiente para abordar todas las interioridades del contenido de la tesis. Por eso es que yo sugiero también que antes de presentar la defensa oral, pues lean todo el contenido de la tesis para estar totalmente preparados en caso de que les hagan alguna pregunta que solo tenga su respuesta en el informe de investigación. Recuerden, es importante demostrar dominio en todo momento, agradecer al tribunal por sus preguntas, aunque las preguntas nos parezcan más de lo mismo o nos parezcan muy complicadas. Si no tenemos la respuesta a las preguntas, pues mostrar la capacidad de análisis, eso también es muy valorable en las defensas. Y bueno, para concluir ya el proceso de lectura de la tesis, se debe agradecer al tribunal y bueno, al menos si no se pone muchas gracias o no se dice muchas gracias, terminar con una frase que le haga entender al tribunal pues que se ha concluido con el momento de la defensa o lectura del informe de investigación. Ajá. Bueno, hasta aquí ya sabemos pues cómo iniciar la investigación a partir de la idea, de una idea determinada, cómo materializar esa idea en un proyecto de investigación y bueno, cómo redactar ese proyecto de investigación, al menos de manera general, y también algunos consejos sobre cómo enfrentarse al comité evaluador, no tenerle miedo, al contrario, demostrar dominio del contenido, demostrar que usted está seguro en lo que dice y ser, ya le decía, muy humilde y muy cortés con el comité evaluador. Hasta aquí pues he llegado al final de las ideas que queríamos compartir hoy con ustedes. Esperamos que haya sido útil, sobre todo. Acá les tengo que agradecer por habernos escuchado, por haberse unido a este stream. Les dejo acá el link a nuestras redes sociales. Ya les decía, no se preocupen, van a tener esta presentación disponible en cuanto terminemos nuestro stream. Y bueno, si tienen algún comentario o quisieran preguntar algo, recuerden que estaremos a la expectativa en el canal en el grupo del canal, perdón, para responderles todas las preguntas que ustedes tengan. También nos pueden contactar por privado en nuestras redes sociales, por correo electrónico o por las otras vías que encuentren para, por supuesto, ponerse en contacto con nosotros. Estaremos, por supuesto, encantados de atenderles y, bueno, también me pueden contactar directamente. Yo les voy a compartir nuevamente los enlaces a nuestras redes y toda nuestra información de contacto. Y les envío pues un saludo virtual y recuerden,
Los proyectos de investigación son proyectos que requieren esfuerzo, dedicación y trabajo duro, pero con un poco de ahínco se pueden lograr. Así que nada, nos vemos y que tengan un maravilloso lunes. Y recuerden, compartan en sus redes sociales para que este stream pues llegue a más personas. Comenten por ahí que pueden unirse a nuestro canal, que es totalmente gratis. Así que por acá los esperamos. Un abrazo virtual y nos estaremos viendo en nuestro próximo stream o en nuestra próxima publicación en el blog. Un saludo.